Hola, hoy vamos a hablar de qué es, cómo se hace y para qué sirve el bloqueo radicular y el bloqueo peridural, que es uno de los procedimientos mínimamente invasivos que existen hoy para el tratamiento del dolor lumbociático. El dolor lumbociático es ese dolor de columna que puede ir o no acompañado de irradiación o desplazamiento a miembros inferiores. La causa más frecuente, si bien existen múltiples causas que pueden producir un dolor lumbociático, la más frecuente por lejos es la hernia de disco, que generalmente se ve en una resonancia. ¿Qué es una hernia de disco? Es un desplazamiento posterior del disco intervertebral, que es una estructura fibrocartilaginosa que se encuentra entre los cuerpos vertebrales y que una de las principales funciones que cumple es de amortiguación. Existen múltiples causas, capaz degenerativas, traumáticas, que sobrecargan este disco y hace que se desplacen para atrás. Y justo por detrás pasan varias estructuras nerviosas que al ser desplazadas y tomar contacto con este disco, las irritan y generan dolor. Los lugares más frecuentes que generalmente se producen estas de hernia de disco por lejos son la columna lumbosacra, pero también se puede producir en la columna cervical. Los pacientes generalmente se tratan en una primera instancia con un tratamiento médico que generalmente consiste en analgésicos por vía oral, también pueden ser por vía intramuscular, acompañados o no con corticoides y con una rehabilitación o kinesiología. La gran mayoría de los pacientes, por suerte, responden a este tratamiento médico y no necesitan otro tratamiento más invasivo. Pero hay un grupo de pacientes que no responden a este tratamiento médico y sí hay que buscarle una opción terapéutica que no sea invasiva o que sea lo menos invasiva posible. Y ahí es donde el bloqueo radicular y peridural cumple una gran función y es uno de los que más se realiza. ¿En qué consiste en sí? No deja de ser una inyección dirigida, bien focalizada al lugar donde está la hernia de disco que contacta con el nervio. Y para poder poner la agujita en el lugar preciso, tenemos que mirar por dentro. ¿Y con qué miramos? Ya sea por radioscopía o mucho mejor aún por tomografía, como la realizamos nosotros. La ventaja que tenemos con tomografía es que podemos ver justo donde el disco protruido para atrás toma contacto con el nervio y lo irrita, entonces podemos colocar la agujita justo en el lugar. El paciente en sí va a estar acostado boca abajo en el tomógrafo, se va a hacer una pequeña tomografía en el lugar donde vamos a trabajar. ¿Para qué? Para tomar medidas, ángulo, profundidad, identificar justo el sitio donde nosotros queremos poner la aguja y ponerla en donde nosotros deseamos. Ahí viene la parte más difícil del procedimiento para el paciente, es que tiene que estar más o menos entre 10 a 15 minutos inmóvil sin moverse nada. Lo que va a sentir el paciente es apenas un pinchacito superficial con un poquito de ardor y un pinchacito más profundo con un poco de ardor, que es ese ardor, la anestesia local, que arde los primeros 15 segundos y después nos queda todo el trayecto que nosotros deseamos anestesiado para trabajar en forma tranquila. Colocamos la aguja, la reacomodamos siempre controlándolo por tomografía hasta que estamos en el lugar que nosotros deseamos. Cuando estamos ahí inyectamos dos cosas, un anestésico local y un corticoide. El corticoide que usamos para estos procedimientos es un corticoide especial que se llama de depósito, la metilprednisolona, que no hace efecto de golpe, sino lo va haciendo de forma progresiva, día a día, y su efecto máximo hasta los 7-10 días. Así que hay que esperar más o menos entre 10 a 15 días para ver el resultado final de estos procedimientos. Son procedimientos muy sencillos de hacer, las complicaciones son exactamente igual que una inyección en la cola, así que realmente son procedimientos que casi no tienen complicaciones, pero lamentablemente no son mágicos, obvio no en el 100% de los pacientes hace efecto, pero tenemos muy buenos resultados. Entre el 70 y 80% de los pacientes tienen una mejoría después de realizarse el procedimiento, en el cual un 40% del dolor se va totalmente, en otro 30-40% del dolor sigue estando, pero de muchísimo menor intensidad, pero sabemos que existe un 20% de los pacientes que después de realizado el tratamiento percutáneo no tienen ninguna mejoría. Pero realmente es un procedimiento que cada vez se hace más porque realmente es fácil de hacer y prácticamente no tiene complicaciones. Después del procedimiento, generalmente el paciente puede irse a su casa tranquilamente, generalmente lo único que va a tener es un poco adormecido el pie en donde estuvimos trabajando, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, que generalmente este adormecimiento dura un par de horas y después ya se recupera. Durante ese día el paciente tiene que deambular en forma tranquila, no puede hacer actividad física y tampoco puede manejar debido a que los reflejos generalmente están un poco inhibidos. Pero en sí es un procedimiento muy fácil, es un procedimiento que se hace cada vez más debido a la sencillez que tiene para hacerse y que no tiene complicaciones y es muy tolerable por todos los pacientes. Y si bien no en todos los pacientes hace efecto, realmente tener un 70-80% de eficacia en la respuesta terapéutica hace que sea uno de los métodos hoy por hoy mínimamente invasivos
que cada vez se realizan para el tratamiento de aquellas lumbocetalgias que son difíciles de tratar por vía médica o que no responden al tratamiento médico y de kinesiología.